Cordial saludos, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar sobre medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Medidas de tendencia central hacen parte de las medidas estadísticas descriptivas. Estas pueden ser de varios tipos, entre ellas las medidas de tendencia central, las de tendencia no centrales, medidas de variabilidad y medidas de distribución. Entonces, entre las medidas de tendencia central, vamos a escuchar lo que ustedes ya conocen como la que es la media, la mediana, la moda. También van a poder escuchar las medidas de tendencia no centrales, lo que son el decil, el cuartil, el percentil. Medidas de variabilidad como rango, amplitud, rango intercuartil, varianza, desviación estándar. Y por último, en medidas de distribución, la kurtosis y la simetría, ¿cierto? Pero en sí, ¿qué son? Estas son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos, es decir, que estas tipo de mediciones, el propósito de estas es localizar el dato más repetitivo en algunos, ubicar el punto donde los datos son más frecuentes, ¿cierto? Entonces las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan los datos. Como les acabo de decir, las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Entonces, el propósito principal de esas medidas de tendencia central son primero mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típico del grupo. ¿A qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál es el número que más se repite? ¿O cuál es el evento que más se repite? Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. Sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones. Sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos, ¿cierto? Pero ¿qué es la media? Entonces, la media o media aritmétrica, usualmente llamada promedio, se obtiene sumando todos los valores de los datos y divide el resultado entre la cantidad de datos. Si los datos proceden de una muestra, la media se representa con una X testada, ¿cierto? La X normal. Y si proviene de la población, se representa con la letra griega μ. Entonces, la media aritmética para datos no agrupados, porque o sea, se puede sacar media datos no agrupados y datos agrupados. Entonces, para que vean, esa es la fórmula. Entonces, para datos no agrupados, se utiliza la testa, o sea, la X, donde la sumatoria de n del interfactable es igual a 1 sobre n, ¿cierto? Pero, o sea, eso es como para que entiendan la fórmula, no les voy a meter así que se la aprendan de memoria, porque pues la ventaja es que hoy en día la tecnología nos permite, digamos, como ayudarnos a poder entender eso, digamos, en Excel. Y la media aritmética para datos no agrupados, la población se utiliza la agrega 1000. Entonces, que ustedes entiendan que cuando vean una media que sea con X, ¿sí? Es de datos no agrupados muestrales, mientras que cuando sea con la grieta mu o de microlitros es media de datos no agrupados poblacionales. O sea, acuérdense que muestrales es la muestra como tal, el objeto del estudio, y la población es el área de donde están estudiando los datos. Entonces, la media aritmética para datos agrupados, que digamos la que nosotros siempre, la que más frecuentamos, podemos ver que la X es el promedio muestral, o sea, el dato estadístico que nosotros vamos a utilizar. El mío es el promedio de la población o el parámetro como tal, dependiente. Signo de sumatoria, obviamente, n número de datos de la población, n minúscula, número de datos de la muestra. Eso es que lo tengan muy claro. Si ustedes me colocan en una tabla n mayúscula, es que me están hablando de la población. Cuando sea n minúscula, es el número de datos de la muestra. Y eso también lo pueden ver en sus artículos. ¿Listo? Frecuencia absoluta, que ya lo hemos visto, y XC es la marca de clase o punto medio, o sea, hasta dónde hay el corte o cuál es el resultado. Entonces, eso se entiende con ejemplos. Entonces, ejemplo de cómo se emplea la media promedio con el siguiente ejemplo para los datos no agrupados. Pues a continuación se representa una muestra de las puntuaciones de un examen de un curso estadístico. Entonces hay 70, 90, o sea, se sacaron varias notas, ¿cierto? Entonces,
Podemos calcular el promedio de la puntuación para conocer cuántos estudiantes obtuvieron puntuaciones por encima y por debajo del promedio. Primero, sumamos todos los valores de los datos y el resultado lo divide entre el total de datos o tamaño de la muestra, ¿cierto? Al sumar todas las puntuaciones en el ejemplo anterior obtendrá un total de 1600 puntos, que se divide por el número de datos, es decir, 20. Entonces, para que les quede un poco claro, entonces 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. 20 datos se manejan y todo se suma. Entonces, 1600 dividido en 20 es igual a 80, ¿cierto? Ahí sabemos que esa es la media, o sea, es decir, ese es el promedio o el punto donde se puede ver quién está por encima y quién está por debajo. Entonces, eso es la más fácil, que digamos uno saca la media y la suma y divide y ya. Entonces, o sea, que todos los que estén por encima de 20, de 80, les fue bien, o por debajo es un promedio muy bajito. Entonces la tenemos clara. Pero también hay media para datos agrupados. Por ejemplo, para los gastos diarios en periodos del hotel agrupados en una tabla de frecuencias. Entonces, intervalos de clase, es decir, que esos intervalos son ustedes, digan de cuenta que ustedes del 5 punto, hay unos rangos, hay una medición de rango, y eso se lo pueden encontrar en sus artículos. Entonces, digamos que va de 15 a 22, de 23 a 26, pero si se dan cuenta, siempre es uno más, desde 5.2 a 6, digamos, tiene una frecuencia absoluta de 3, ya sabemos que es X, XY, marca de clase punto medio es 5.6 y la multiplicación de FI por el 6, ese es el promedio, 16 puntos. Entonces ahí igual se hacen los mismos datos, se suma el total de la frecuencia absoluta y la multiplicación de la frecuencia absoluta, ¿cierto? Por la frecuencia o por el promedio. Entonces ahí tenemos 250. Entonces, ¿cómo se saca el promedio? Entonces ustedes como van a tener estos datos, dicen, ok, entonces ya tenemos la frecuencia absoluta que viene siendo que nuestro n, ¿cierto? Acá lo vamos a ver, 32 sobre la sumatoria total de tanto la frecuencia absoluta como la promedio, nos va a dar, digamos, 250.4, decir eso lo dividimos y nos va a dar 7.8. Entonces, ¿qué hicimos? Que gracias a esto podemos construir una tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias. Se obtiene el total de la frecuencia absoluta de la clase por el punto medio y el resultado obtenido se divide entre el tamaño de la muestra. Es decir, ese es un ejemplo claro de cómo uno puede utilizar los datos. Datos no agrupados, que son datos al azar que ustedes pueden recoger, como datos agrupados cuando toman una información o un valor determinado o unos rangos. Entonces, ¿cierto? Pues, como les digo, tiene temperatura de 3 a 5, de 6 a 7 y sucesivamente, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las propiedades de la media? Entonces, la primera propiedad es que la suma de las desviaciones de los valores o datos de una variable respecto a su media aritmética es cero. O sea, esa es la propiedad, es decir, siempre va a dar cero respecto a su media aritmética. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? La media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable. O sea, si la variable se maneja en mililitros, litros, microlitros, kilos, gramos, lo que sea, en la misma unidad. En su cálculo intervienen todos los valores de distribución, es decir, se va a tener en cuenta todo lo que usted tenga y lo que haya obtenido. Es el centro de gravedad de toda la distribución, representando a todos los valores observados. Es única, claro, porque la medida es única, es una medida exacta, y su principal inconveniente es que se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños en la distribución. Entre más grande, un n es más difícil de tener, mientras más pequeño también, entonces toca como que esté como sincronizado, ¿listo? ¿Qué es la mediana? Entonces, la mediana es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Esa ocasión se le llama media posicional porque queda exactamente en la mitad de un grupo de datos, luego de que los datos sean colocados de forma ordenada. Es decir, acá es muy importante que ustedes organicen los datos de mayor a menor para poder hacer la media. Entonces, en este caso, la mitad de los datos estarán por encima de la media y la otra mitad estará por debajo de ella. Entonces, en pocas palabras, la media es el valor intermedio cuando los valores o los datos sean ordenados, ¿cierto? Entonces,
La media la van a conocer como ME o como, sí, más que todo por ME, por la abreviación, para datos no agrupados. Entonces, primero, cuando hay datos no agrupados, ¿qué tienen que hacer? Ordenarlos. Luego se calcula la posición de la media con la siguiente fórmula: n más 1 dividido en 2, donde n es el número de datos. Entonces, un ejemplo: si tiene una muestra de 5 con los siguientes valores: 46, 54, 46, 48 y 32. ¿Cuál es el primer paso? Ordenarlos: 32, 42, 46, 48 y 54. Entonces, como la cantidad de datos es impar, o sea, en este caso son 5, la media es el valor del dato que se encuentra ubicado en la posición. ¿Qué posición? Entonces son 5 datos, ¿cierto? Más 1, 6, dividido en 2, 3. O sea, la media es 46. ¿Por qué? Porque es el tercer dato. 42, 40, 32, 42, 46. Entonces, el tercer dato, esa es la media, pero para datos no agrupados, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo y es muy válida porque ustedes, digamos, dicen, muy buena, profe. Casi siempre, uno cuando tiene datos no agrupados, eso es lo que le va a permitir, digamos, entender o realizar, digamos, los paso a pasos para entender los procesos. Es decir, ¿a qué me refiero? Si ustedes cuando realicen su trabajo de grado se dan cuenta, bueno, quiero mirar qué población es. O sea, cuando usted define una población, puede tener datos agrupados. Entonces la idea es, bueno, venga, los agrupo y miro a ver qué tal me quedan. En otro caso, tengo datos no agrupados o, digamos, que le permiten, digamos, es decir, oiga, ¿sabe que sí? Datos no agrupados nos permiten, digamos, ordenarlos y tener esas variables, pero cuando son datos agrupados pues le queda más fácil porque usted simplemente tiene que mirar y sacar, digamos, los factores o los límites que usted le considere para poder realizarlo. Entonces por eso es que lo estamos viendo de las dos formas. Entonces, otro ejemplo: se ha obtenido una muestra con los valores de datos 27, 25, 27, 30, 20 y 26. Entonces, ¿cómo se determina la media en este caso? Entonces, primer paso: ordenar los datos de forma ascendente: 25, 26, 27, 27, 30. Pues como el número de datos es par, la media es el promedio de los datos que se encuentran en las posiciones. Entonces nunca se les olvide, cuando no son datos agrupados, la media que se saca: 6 más 1 dividido en 1, que sería 3.5. Por lo tanto, la media es 26 más 27, porque usted nunca va a entender cuál es 3.5. Entonces le toca coger el número anterior, el tercero y el cuarto, pues como los que están a la mitad, dividido en 2, que viene siendo 26.5. Entonces téngalo claro, o sea, cuando son grupos pares y usted le suma 1, como dice la fórmula, ¿cierto? Más 1 le van a dar siempre par. Entonces siempre se escogen los dos, o sea, como el tercer y el cuarto dato, o los que queden, digamos, en la mitad, uno por abajo y uno por arriba, lo suman, lo dividen de 2 y queden en la media, en datos no agrupados. ¿Listo? Para datos agrupados es un poco más fácil. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener el límite inferior real de la clase que contiene la media. Entonces, n es el tamaño de la muestra, f1 menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene la media, f1 normal la frecuencia de clase absoluta de la clase media. Entonces, esa es una forma fácil, digamos, cuando uno tiene muchas tablas y dice, bueno, ¿qué hago? Porque es que no sé cómo organizar los datos. O sea, si son datos agrupados, pues me toca generar una serie de rangos, ¿cierto? O intervalos para poder entenderlo y sesgar un poco más. Entonces, para identificar la clase mediana se divide n sobre 2 y la primera clase que contenga una frecuencia acumulada mayor que n sobre 2. Entonces, n es igual a 32, que era lo que teníamos, ¿cierto? Entonces, 32 dividido en 2, 16. Entonces buscar la primera frecuencia acumulada mayor que 16, esa será la clase de la media. Entonces, ¿cuál es 16? Mayor a 16. Tenemos que la frecuencia es 17, o sea, 7.70 a 78, tenemos 9 y la frecuencia absoluta viene siendo 17. Pero acuérdense por qué es.
porque para sacar la frecuencia absoluta o a la frecuencia acumulada es la sumatoria primero de F1, que viene siendo 3, entonces Fa más Fi2, que será 3 más 5, 8, ¿cierto? 8 más 9, 17. Entonces, como le dice que busque la primera frecuencia acumulada mayor que 16, esa será la clase de la media. Entonces, el caso es 17. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan, digamos, la suma y digamos que sepa cómo se saca la frecuencia acumulada. Entonces, si yo lo cuenta, entonces acuérdense que se sigue sumando. Entonces, 17 más 7, 24, 24 más 5, 29, 29 más 3, 32, porque tiene que dar el nuevo de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada tiene que ser el nuevo valor. ¿Listo? Ahora se aplica la siguiente fórmula. Entonces, la medida es 6.95, que son los límites reales. Los límites reales son determinados por una tabla, digamos en este caso céntrico, digamos, están definidos así como los rangos o límites reales para poder calcular. Entonces esos, digamos, usted lo determinan o lo realizan eh, según cómo consideren la media. Eso hay unas bases de datos que a uno le ayuda a identificar esto. Entonces sabemos que 6.5 más paréntesis de 3 y 32 dividido en 2 menos 8 dividido en 9 por 0.9, pues el porcentaje es igual a 6.95 más 16 menos 8 dividido en 9 por 0.9. Entonces todo el resultado también nos va a dar 7.75, pero como no lo aproxima nos va a dar 7.8. Esa es como una forma de hacerlo a la clásica, como me tocó a mí, a mano y a lápiz. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja que tiene la media es que la media es más representativa en el caso de variables que solo admiten la escala ordinal, es de fácil calcular. O sea, acuérdense que la escala ordinal es la normalita, la que no tiene ninguna alteración, no tiene ninguna complicación y no nos permite cualquier cosa. En la media solo influyen los valores centrales y es insensible a los valores extremos o outliers. De los outliers, esos valores extremos son cuando ya están al rango del borde, entonces esos no los tiene y influye bastante en la media. Y en su determinación no intervienen todos los valores de la variable, es decir, hay datos que pueden, o sea, ustedes escogen unos datos y ya, esos son los datos que ustedes consideran y son los indicados, pero puede ser que no sirvan. Entonces, ahora seguimos la moda, que la moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda unimodal, dos modas bimodal o más de dos modas multimodal. Eso depende de la distribución de los datos o la cantidad de los datos. Entonces, primero, eso se tiene con ejemplos, muchachos. Se tiene una muestra con valor 20, 23, 24, 25, 25, 26 y 30, ¿cierto? Entonces, el M, la moda, 25 cuando es unimodal. Entonces, dice, 25 es el que más se repite, ¿cierto? Entonces, ese es el primero. Cuando es bimodal, dos modas, o es bimodal. Entonces, bimodal viene siendo cuál es el número que más se repite, es más de más 20, entonces el 20 y el 25. Y trimodal es cuando se repite más de 3, en este caso sería 20, 25 y 30, ¿cierto? Entonces, en los datos de agrupación, la media es la marca de clase de la clase que contenga la mayor frecuencia absoluta. Y lo mismo, entonces la que tenga la frecuencia absoluta es la moda. Entonces, la moda siempre casi viene siendo siempre la misma media cuando son datos agrupados. Tengan eso en cuenta. Cuando son datos agrupados o una tabla de datos agrupados, la moda y la media es el mismo valor. ¿Listo? O sea, es decir, el número mayor de la frecuencia absoluta. Entonces, FI es la... Perdón. Bueno, se puede también calcular a través de las fórmulas, donde uno puede mirar los diferentes procesos de distribución o pueden, digamos, calcular la manual. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, tocaríamos reemplazar donde el límite inferior verdadero de la clase modal.
Entonces tenemos que hacer que D1 y D1 es igual a F1 por F1 subir más 1 y 1 es menos, porque toca, o sea, eso es importante en las formas que tengan menos 1 y más 1. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de realizar el proceso, como hacen una investigación, ustedes tienen que ser muy conscientes que van a haber errores. Entonces, por eso a veces se pone más 1 o menos 1, es precisamente para mitigar ese error y poderlo, digamos, entender un poco más. Entonces, la frecuencia absoluta, bueno, acá encontramos que el F1 es la frecuencia absoluta de la clase modal, F1 menos 1 es la frecuencia de clase absoluta anterior a la clase modal, o sea, el valor antes de la modal, más 1 es la frecuencia absoluta que es posterior a la clase modal. Es decir, la clase modal es aquella que contiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces ya sabemos que es el 17, ¿cierto? Pero entonces tenemos que D1 es 9 menos 4 igual a 4. 9 menos 7 igual a 2. Entonces la media viene siendo 7,6 y es mejor utilizar la fórmula para el cálculo de la moda. Eso depende de muchas cosas, muchachos. Digamos, yo soy más amigo de poder utilizar la tecnología porque pues ella le ayuda a uno, sino que sí es muy bueno que ustedes al momento de ver las tablas entiendan cómo se saca, por dónde se saca, y es un poco más fácil. Entonces es mejor utilizar la fórmula. Bueno, ventajas e inconvenientes. El cálculo es muy sencillo, es de fácil interpretación. Es la única media de posición central que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. Ojo, la moda solo se ven los modelos cualitativos, no cuantitativos. En su determinación no intervienen todos los valores de distribución, obvio, porque pues es el dato que más se repite. Entonces no van a tener en cuenta si tienen 50.000 datos y el dato que más se repite es el 1, pues es el 1. Fin. Entonces eso hace que se determine y sea más limitante. Bueno, entonces, ¿qué son los cuartiles? Entonces, los cuartiles dividen los datos en 4 partes. Cada una de las partes representan una cuarta parte o el 25 de las observaciones. Entonces los cuartiles son percentiles específicos. Eso se define que, es decir, para que se me entiendan qué es un cuartil. Es decir, que el cuartil viene siendo toda la muestra, pero la dividen en 4 pedazos, que cada uno vale 25%. Eso, hay un rango, vamos a verlo. Digamos que le permite usted en una campana de distorsión entender qué cuartil está o qué cuartil se define, digamos, hay. Entonces, digamos, el cuartil 1 casi siempre es un cuartil o percentil de 25%. El cuartil 2 viene siendo el 50, que viene siendo la media. El tercer cuartil es el de 75. Pero eso, ¿cómo se entiende? Un poco más como para que me entiendan. Vamos a hacer este ejercicio para que les quede un poquito claro los cuartiles. Creo que fue confuso y lo que les acabo de decir de que es un cuartil, pero entonces como para que lo entiendan un poco más, pues voy a explicarles con el ejemplo que son o sea, que usted tiene una base, unos datos no agrupados, ¿cierto? Entonces en esos datos los cuartiles son los valores que dividen una muestra de datos en 4 partes. Eso es prácticamente. Es decir, toda esa muestra se divide en 4 partes, sino que la dividen cada 25%. Por eso son cuartiles. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? A continuación se presenta un conjunto de datos con los siguientes valores: 10, 5, 12, 8, 14, 11, 15, 20, 18, 30, 25. Entonces, primero ordenamos los datos: 5, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 30. Segundo, determinamos que para cada cuartil, o sea, cuartil 1, primer cuartil, 25%, tercer cuartil, 75%. Entonces, cuartil 1, o el porcentaje de eso, es decir, 25 sobre 100 por 10, o bien Q1 igual a N más N sobre 4. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el primer cuartil viene siendo 10 más 1, viene 4, es decir, 11, viene 4 igual a 75. Como I no es un número entero, se rondea al próximo entero mayor que 2.25, o sea 3. Al referirnos a los datos, vemos que el primer cuartil está ubicado en la posición 3 de los datos, de este caso es el 11, ¿cierto? Es el tercer dato es
11, ahí lo tenemos. El primer cuartil en los datos se divide en la siguiente forma. Entonces, 5 más 8, 11 es el primer cuartil. Entonces, 12, 14, 15, tercer cuartil, ¿cierto? Hasta 20, perdón, hasta 20 es el tercer cuartil. Entonces, acá solo escogí dos cuartiles. No es necesariamente hacerlos todos porque eso es según el criterio o la búsqueda. Eso es como para que sepan, eso casi no, uno no lo utiliza. Pues, a no ser que vaya a ser una desviación, una referenciación de cuál es el dato que más se repite o cuál es el dato o los valores que vienen en una muestra, ¿cierto? Más que todo. Entonces, esto es como para que sepan cómo se realiza. Entonces, igual hacen los números del cuartil, la diferencia es que sobre 75, entonces uno sabe que ese número entero se trunca el entero anterior, que es 825, o sea, 8. O sea, ¿cuándo pasa a un número más? Cuando pasa de 5, digamos 255, entonces ya se aproxima a 3. Al referirnos a los datos, vemos que el tercer cuartil está ubicado en la posición 8 de los datos que están que en este caso es el 20. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalmente los cuartiles en este caso se representan de la siguiente forma. Entonces cuartil 1 es del 8 al 3, o sea, donde está el 4, porque nos dio, ¿cierto? Nos dio 3. Entonces 5, 4, 5, 6 está en el primer cuartil, que es de 5 a 11. Y el cuartil 20, el tercer cuartil empieza desde el 20, que es el número, la posición del número. O sea, acá sí es muy importante que sean muy organizados porque eso les va a dar como la forma o entender la razón, digamos, de mirar y poder realizar las cosas mejor. Porque si ustedes no organizan los datos, estamos fregados. Entonces, para identificar las clases del primer y tercer cuartil se utiliza la fórmula n sobre 4 para el primer cuartil y 3n sobre 4 para el tercer cuartil, obvio. Y puede ser 2n o 1 o 3n según el cuartil que ustedes se dan. De la clase que contenga la primera clase que con frecuencia acumulada mayor que n4 es la clase del primer cuartil y 3 por n sobre 4 para el cuarto cuartil. Luego se aplica la fórmula. Entonces eso nos va a permitir saber de esos datos qué cuartil es y en qué posición está. Gracias. Uso los cuartiles prácticamente para indicar el porcentaje igual o menor que el valor de un cuartil, para describir el 50% central de las observaciones y elaborar la duración del gráfico de caja. Entonces, ¿qué quiero que hagamos, muchachos? Eso se hace practicando, se hace haciendo ejercicios. Entonces, no les voy a decir que saquen los cuartiles, porque los cuartiles son un poco más complejos sacarlos, pero sí quiero que hagamos un ejercicio. El siguiente ejercicio se los voy a dejar taller para hoy. Va a tener todo el día, toda la clase, por eso la clase es cortita, para hacer una serie de datos agrupados. Es decir, les voy a dar unos datos y ustedes van a hacer la frecuencia, intervalo de frecuencia, y van a sacar, digamos, lo que es la moda, la media, ¿cierto? Sacar la media, la mediana y la moda de esos datos. Entonces, tanto de datos agrupados o no agrupados. Entonces, eso lo pueden hacer en grupo, obviamente. Si quieren, no pueden hacer, digamos, ustedes mismos escogen los datos. No, mentiras, yo les pongo los datos. Más bien. Les pongo los datos. No, mentiras, mentiras. Más bien ustedes coloquen los datos. Les voy a la libertad. Entonces van a hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a escoger datos no agrupados. Es decir, quiero que cojan datos al azar, 25, 30, 79, y los organicen, ¿cierto? Como dice la regla. Entonces, los organizan y sacamos la media, ¿cierto? La media, la moda y la mediana. Siempre se me olvida. Media, mediana y moda. Entonces, luego hacen datos agrupados. Entonces, quiero que trabajen datos agrupados, lo pueden trabajar por edad, temperatura y hacen el mismo proceso. Sacar la media, la moda y la mediana. O sea, eso es un trabajo que pueden hacer en grupo y lo suben todos igual. Entonces, esa es la condición, que la tienen que subir, una portadita rápida y demás. ¿Qué tiempo les doy? Les doy hasta el mismo día de la clase, hasta las
digamos, les doy el día a la clase, les doy 2 días, o sea, sí, les doy 2 días para que lo presenten, ¿listo? Para que tomen el tiempo y todo el cuento. Entonces, tienen ese tiempo de la clase para realizar el ejercicio, entender los conceptos y mirar las gráficas cómo se realizan. Bueno muchachos, espero que les haya gustado. Esta parte ya que nos queda prácticamente empezar a mirar todo lo que es hacer. Entonces, como les comenté, voy a dejar un parcial, y lo estoy elaborando y lo tienen que les voy a dejar, lo voy a dar colgados de esta semana y tienen plazo de entregarlo hasta el día del parcial. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente, lo pueden hacer en grupos, obviamente, para que lo hagan. ¿Listo? Entonces, así quedamos. Espero que les haya gustado la clase y muchas gracias a todos.